A esta hora saludamos a la dirigente indígena Lourdes Tibán. Buenos días, Lourdes, bienvenida. Buenos días. Bueno, quisiera conversar contigo sobre cómo ves en este momento el panorama político del país. ¿Cómo está la posición, digamos, del movimiento indígena? Se han declarado ganadores digamos, después de 12 días de un duro paro, que invita, yo creo que a una reflexión. Más allá de que haya ganadores o perdedores, creo que hay distintas visiones y ópticas de si ganamos o perdimos después de 12 días de paralización. Pero lo que sí está sobre la mesa es que hay problemas que tal vez no se están abordando de la manera correcta, de la manera integral, y desde ese punto de vista se necesita poner sobre la mesa propuestas. Y la dirigencia indígena en eso juega un papel importantísimo. Entonces, si quieres, hagamos una evaluación general de lo que sucedió y cómo se ven ahora y cómo plantear estas alternativas hacia el futuro. El futuro no solamente del movimiento indígena, sino del país en general, que salió a acompañarlos en las calles. A ver, es importante decir al país, aquí no hay ganadores ni perdedores. El momento que hay un diálogo, el momento que se sentó a un consenso para derogar un decreto que puso en malestar a la mayoría de los ecuatorianos, entonces el Ecuador ha ganado. Yo considero que todo lo que ha pasado en estos 12 días ha sido también falta de dimensionar el nivel de representación que tiene el movimiento indígena por parte del Estado. El gobierno representando al Estado, yo creo que si llamaba al diálogo, ¿cuándo terminó el diálogo con los taxistas? El viernes por la noche. Y el viernes por la noche el gobierno circula por todos los medios digitales y de televisión que ya el paro se acabó, ya se alzó, se ha resuelto y vamos a continuar. Pero no lo tomé en cuenta que el movimiento indígena recién ese día convocó. Entonces, la minimización al sector indígena, la minimización a los pueblos y nacionalidades, pensar en ese audio que salió por ahí también de un catedrático de la Andina que dice, no, pero transado con los indígenas ya está resuelto. Además son minoría y con pocas cosas hay que engañarle. No. Si ese es el concepto que se tiene desde el Estado a los pueblos indígenas, vamos a ver la consecuencia. 8 muertos, como 1.300 heridos, como 1.200 detenidos, no contamos todavía los desaparecidos. No, podía haber el gobierno nacional haber dicho, hemos dialogado con el sector del transporte, ahora sí, vamos a escuchar a los indígenas. Y no, lo que esperó es que haya muertos, lo que esperó, yo públicamente digo, el movimiento indígena no asume ese vandalismo no es nuestro. Yo justifico la lucha de los pueblos indígenas desde 1990. Todos los levantamientos que hemos hecho han sido pacíficas y hemos logrado reivindicar no solamente a la CONAIE, sino a la clase social que representa la CONAIE. Ahora, miramos después de todo lo que ha pasado, unos hacen un análisis económico que dice que el país perdió, no sé, 2.000 millones, no sé cuánto. Otros nos dicen que vivamos en los páramos y que eso nos corresponde. Otros han sacado al flote, ayer leía y le rechazo públicamente al señor Hurtado, ¿cuándo ha dialogado él con nosotros? Cuando él fue gobierno, se sentó con nosotros a dialogar, que dice que somos inútiles, salvajes, no es posible dar una pedagogía a los indígenas, que no entendemos lo que es democracia. Sí entendemos lo que es democracia. Yo salí a las calles a pelear cuando el correísmo hizo todo un totalitarismo de la justicia, de la asamblea, del ejecutivo, de la contraloría, de participación ciudadana. Yo sí entiendo lo que es democracia. Los pueblos indígenas hacemos nuestra propia democracia a nuestro estilo desde los pueblos y nacionalidades. Entonces no es que somos así como pinta, pues totalmente ignorantes y por eso estamos en las calles. Es más, el señor Hurtado dice que no entendemos que la florícola nos trajo gimnasio y salón de belleza. No necesitamos un salón de belleza para vernos simpáticos, ni necesitamos gimnasio para vernos en línea. Entonces, ese es el concepto que hay que cambiar en los políticos, que no valoraron que los indígenas pueden aportar, que el sector social puede decir, señor presidente, la subida de la eliminación del subsidio nos va a afectar. Entonces, ¿qué esperamos hoy? Esperamos que el país entre no solo en un proceso de paz, entramos en un proceso de reconciliación nacional, pero la reconciliación nacional tiene que tener aristas de entendimiento. ¿Cómo aplicar la interculturalidad para entender? No desde esa visión xenófoba, racista. No,
desde el sentido de vernos de igual a igual, con ciertas diferencias, pero de igual a igual. Eso es lo que nos falta en este proceso. Y en ese sentido, y digamos, creo que hay algunas cosas que mirar, pero vamos avanzando, ¿sí? Y es cómo plantear y cómo poner sobre la mesa propuestas que puedan realmente ya ser efectivas. Porque si te pones a ver y si hacemos una evaluación también, digamos, es inaudito pensar que el pueblo indígena tenga que salir a las calles y solamente en ese momento tenga que ser escuchado. Y hay un mea culpa, tú lo estás diciendo ahora, que tiene que hacer la sociedad en general, la sociedad ecuatoriana, el sector político, los gobiernos de turno, etcétera, etcétera. Pero también se puede hacer una mirada casa adentro, porque también tiene que estar pasando algo en la, digamos, en la dirigencia indígena que no han logrado calar también en la sociedad ecuatoriana como en la dimensión que se merece. Es una pregunta, no es una acusación. A ver, la dirigencia es pasajera en todo proceso, como los gobiernos son pasajeros, pero la historia se va tejiendo a través de esas representaciones. Entonces, cuando en Archidona, el 23 de agosto nos reunimos en Archidona y decimos ampliamente en redes sociales, en medios de comunicación, que la CONAIE va a un levantamiento indígena y va a ser el 15 de octubre. Y el gobierno lo toma como que nada pasa, pues no. Y esa agenda sí era con temas indígenas, minería, educación, territorio, salud, etcétera. Pero no, el gobierno dice, sí, ya hemos dado todo. Mire, hemos dado una dirección de Magaba en Pastaza, yo me reía, ¿no? Los indígenas tienen el pleno derecho de trabajar en la función pública, pero no porque es un trance, no porque es un cambio, no. ¿De dónde acá los indígenas no pueden trabajar en la función pública? Entonces, entender así a los pueblos indígenas, no tomar en cuenta en su real dimensión, es el problema de lo que estamos viviendo. Claro, pero hemos visto digamos, en distintos gobiernos, oportunidades que, digamos, se han ganado los indígenas, es decir, han ocupado distintos cargos públicos. Pero la pregunta es, ¿por qué nada ha cambiado? ¿Por qué seguimos, por ejemplo, una pregunta, ¿por qué en Chimborazo seguimos teniendo índices de desnutrición más altos que Haití? Eso es una pregunta que se ha hecho también desde la dirigencia para poder plantear soluciones y alternativas para que esas realidades cambien. Es decir, han estado en la función pública, no creo que han ocupado cargos claves y estratégicos, eso hay que reconocerlo, es decir, que les han dado algunos cargos por ahí, pero ni desde la función pública, ni desde la dirigencia indígena se han logrado cambios sustanciales. ¿Qué ha pasado ahí? Precisamente porque estamos pensando en que al sector indígena hay que focalizar. El sector empresarial, hoy vamos a ver el paquetazo que mandan a la Asamblea. ¿Cómo tratamos de dar bienestar, de dar mejores condiciones a los exportadores, a los importadores? Pero adentro pensamos aumentar $15 de bono a 10,000 o 15,000 personas. Eso no va a resolver. El problema es estructural. El problema es discutir la política pública pensando en cómo sacar de la pobreza. Chimborazo tuvo su prefecto por 15 años, 20 años. Pero no es suficiente. ¿Cuál es la política pública que el Estado ha aplicado precisamente para nivelar y buscar la justicia social entre lo que hablan los que están en contra del levantamiento? Es que no entendemos el capitalismo. No, el producto del capitalismo es la extrema pobreza que viven los pueblos indígenas. Entonces, si nosotros no valoramos la situación de territorios con la situación que solamente le miramos del capital, siempre vamos a ver al indígena pobre, lo que acaba de hacer el Expreso. Un dirigente no puede tener una casa. A ver, le pregunto al diario El Expreso, ¿en dónde quiere que viva Leonidas Issa? ¿Dentro de la carpa, con plástico? ¿Cómo quiere que viva? Esos son los racismos, los conceptos que tenemos que cambiar. Y le vamos a exigir al diario El Expreso, yo lo he dicho ayer públicamente, no voy a generalizar como Correa dijo la prensa corrupta, no. Yo combatí eso y lo voy a decir con nombre y apellidos. Tienen que aprender a ganarse el respeto, pero, por ejemplo, que diga, tal persona, ¿quién ha dicho que Salvador Quispe no pueda tener una casa? Si ha sido prefecto. O sea, los conceptos que manejan sobre el indígena, indio sinónimo de pobre, de mendigo, ese es el concepto que el capitalismo nos puso, pero nosotros creemos que es hora de armar un modelo económico basado en el bienestar de la mayoría de los ecuatorianos y no de unos pocos. De acuerdo. Simplemente una reflexión.
Y una pregunta final que va a tener que quedar abierta porque el tiempo ya se nos acabó. La pregunta o la reflexión va hacia, el problema no está en el discurso, porque se presentan como pobres, se presentan como personas que casi están en la indigencia. Y cuando se va a mirar qué es lo que tienen y qué es lo que no, qué es lo que legítimamente han logrado en su vida de trabajo, entonces se ve que no están en la categoría que se venden, ¿sí? Es decir, soy pobre, soy de la casa. No eres tan Pero pobre. mirar a si quién. Tienes una casa y si tienes, ya no te puedes catalogar. Pero como mirar pobre. a quién. O sea, yo tengo un carro y no puedo salir a la protesta para decir que la gasolina no podía haber subido. No es eso. Pero no te puedes presentar como pobre. Sí, no te puedes presentar. Yo creo que la dirigencia también debe presentarse también dignamente de otra forma para que puedan ser mirados como se merecen, que se los mire, como personas trabajadoras de la que han logrado. Los ministros no se pueden ver como ministros. Pero es que no te estoy diciendo exactamente lo contrario. Ese es el concepto, Janet, que hay que cambiar. Al indígena nos ven pero como... tiene que cambiar desde el indígena. Sí, es el indígena el que se presenta tratamos. así. Y no solamente esta marcha, esta movilización ha sido de los indígenas. Hemos visto gente que se movilizó, pero también hemos visto que por primera vez Quito dio de comer a su gente, no la clase alta, la clase baja, la gente que hace pan, la gente que de pronto vende en los mercados, nos trajeron comida. Significa que la CONAI no solamente representa a sí misma a la dirigencia, significa que la CONAI representó a la mayoría de los ecuatorianos representados en gente que no tiene trabajo, en gente que no tiene empleo, no tiene casa, no tiene esto. Pero decir, un dirigente tiene casa, entonces ya no es representante, no. Ese es el concepto que lo vamos a cambiar. Y estoy de acuerdo contigo y lo quiero calar antes de que me quemen viva en las redes sociales. Estoy de acuerdo. Y ojo, las redes sociales, Janet, les está reemplazando a los canales de televisión porque redes sociales deben jugar un papel importantísimo. Algunos de buena fe, otros de mala fe, pero vamos a atacar también las redes sociales, que se digan las verdades y por cada mentira que saquen vamos a demostrar con la verdad. Y está muy bien. Lamentablemente no me dejaste hacerte la pregunta clave. Pero déjala hacer la pregunta. La pregunta clave es ¿qué proponen? En este momento están sentados al diálogo. ¿Qué proponen? ¿Qué proponen para cambiar esta realidad económica? ¿Qué proponen para poder integrar realmente a la población menos favorecida, que ha sido discriminada, que ha sido dejada a un lado durante todos estos últimos años? ¿Qué proponen? Pero esa pregunta queda bien. Tenemos gente representando en la mesa y vamos a ver cuál es el resultado que tengamos en el nuevo decreto. Pero lo dejamos abierto porque tenemos que seguir conversando. Así es, lamentablemente el tiempo hoy no nos ayuda. Gracias, Lourdes, por estar esta mañana con nosotros. Es tiempo de una nueva pausa. Enseguida regresamos, tu cambio de canal. Yo aquí me despido. Que tengan un buen día.